Hermanos, como título, yo le he puesto llamado en acción. Llamado en acción. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando del origen del llamado de Dios. Recordemos que Dios tiene un llamado y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero veíamos que el origen del llamado de Dios viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí, hermanos? Lo que vimos la semana pasada, hermanos, tiene que ver con la doctrina de la elección. El asunto es que aquí, hermanos, en el contexto en el que Pablo está hablando este tema, solamente es como un rayoncito de lo que tiene que hablar acerca de la elección. De la elección vamos a hablar directamente en el capítulo 9, hermanos, de Romanos, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a concentrar en ese tema. Entonces, hermanos, este pasaje nos habla, ¿verdad?, de que lo que vimos más bien la semana pasada nos habla de que Él antes nos conoció. Nos conoció para tener una relación, para demostrar su amor hacia nosotros y tener una relación con nosotros, con los que aman a Dios, ¿sí? Con los que aman a Dios. No nos salgamos del contexto. Para los que aman a Dios, hermanos. También entendíamos que Dios había trazado el destino de aquellos que aman a Dios, ¿sí? Dios trazó ese camino para los que aman a Dios, ¿sí? Con el propósito de conformarlos o formarlos o hacerlos a la imagen de su Hijo Jesucristo, hermanos. Y que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. O sea, entre todos esta familia que Él formó a través, hermanos, de su sacrificio en la cruz del Calvario, que es la iglesia. Y hermanos, en el versículo 30, seguimos hablando de la predestinación, ¿sí? Pero, hermanos, vamos a ver tres cosas en este versículo 30. Espero y poder abarcar todo lo que traigo, pero, hermanos, si no termino, les seguiré la semana que entra, ¿sí? Ya mi hermano Pedro dice, ¿no vas a terminar? Bueno, está bien. Les seguimos en la semana que entra. Muy bien, hermanos. En este versículo estaremos viendo tres cosas. Bueno, si Dios nos lo permite. Número uno, la teología de la predestinación, hermanos. Número dos, la teología del llamado eficaz. Y número tres, la teología de la salvación eficaz. Hermanos, cuando yo me refiero a la teología, no me estoy refiriendo a la teología de Tozer, no me estoy refiriendo a la teología de John MacArthur, no me estoy refiriendo a la teología, no me estoy refiriendo a la teología bíblica, hermanos, ¿sí? Porque todos los cristianos somos teólogos, ¿sí sabía? Carlos, ¿sí sabías? Todos hacemos teología propia, hermanos, ¿sí? A nosotros no necesitamos ir a ver la teología de Lewis Perry Chafer para conocer a Dios o para hacer teología. Nosotros tenemos que venir a la Biblia para hacer teología. ¿Sí, hermanos? Claro, hay mucho de eso, hay muchas teologías buenas, hay muchas muy sospechosas y hay muchas que son edificantes, ¿sí? Pero, hermanos, ahora lo que vamos a ver es un estudio sobre la realidad, hermanos, de lo que es la predestinación, hermanos. Antes de entrar al tema, quiero hacer tres preguntas. ¿La predestinación es bíblica? ¿El hombre determina su salvación? ¿Podemos perder la salvación, hermanos? Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en estos temas. La verdad es que déjeme decirle que la teología a mí me encanta. De verdad estoy como en 5 años o 6, 7 años sabáticos sin
concentrarme de lleno en algo así de teología. Hermanos, en Romanos, en el contexto, hablando del versículo 28, versículo 29 y el versículo 30, que es solo una idea, hermanos, la predestinación, hermanos, la teología de la predestinación es una realidad bíblica, hermanos. Muchos se escandalizan de esta enseñanza, hermanos. La predestinación no nace con Agustín de Hipona, hermanos. No nace con la teología reformada. La predestinación no nace con Calvino, hermanos. La predestinación nace en las mismas palabras de la Escritura. Que queramos filosofar y ir y hacer y decir, esa es otra cosa, hermanos. Pero la Biblia, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que aceptar esta palabra predestinación. ¿Sí? Tenemos que aceptar esta enseñanza de la predestinación. Hermanos, porque aquí Pablo, en el versículo 30 dice, y a los que predestinó. Él no está diciendo, a la mejor existe la predestinación, no. A los que predestinó. Hablando de esto con una realidad. ¿Sí? A los que predestinó, hermanos. Esta enseñanza es muy debatida entre círculos cristianos, hermanos, porque hay muchas tendencias, hay muchas interpretaciones acerca de esta palabra, de este estudio. Hermanos, la predestinación, hermanos, muchos creen que la predestinación es solamente una teoría. Muchos creen que solamente es una teoría que está basada en que sí está la predestinación, pero esa predestinación solamente tiene que ver que Dios de antemano trazó el medio de salvación para los hombres. Eso es lo que dicen unos. ¿Sí? Otros, hermanos, hablando de la predestinación, dicen que hay dos predestinaciones. Vámonos, ¿sí? ¿Quién sabía eso? Bueno, algunos lo saben. Algunos lo saben, algunos no. Estos dicen que Dios predestinó a unos para salvación y predestinó a otros para condenación. Les estoy diciendo qué es lo que dicen, hermano, aquellas enseñanzas, ¿sí? Y otros dicen, hermanos, que la predestinación es el mismo acto de ver Dios hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante, y Él vio a los que iban a tener fe para salvarlos. Pónganse muy listos, hermanos. Pero, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la predestinación. Número 1, recordemos la definición de predestinación. ¿Cuál es la definición de predestinación? Quiere decir antes, prognosis, antes, gnosis, conocimiento. Nosotros definíamos que es el anticipado, perdón, estoy en otra palabra, no, es prorizo la palabra predestinación, perdón, sí, ahí me confundí. Prohizo, que quiere decir determinar desde antes, que Dios trazó desde antes el camino o el destino, ¿sí? Dios trazó el destino. ¿Sí? ¿Entendemos eso? El destino.
de los que Él antes había conocido para tener una relación con Él, hermanos. ¿Sí? Para tener una relación con Él. Entonces, la predestinación, hermanos, ciertamente Dios también predestinó lo que era el sacrificio de Jesús. Lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dios desde antes, Él había ya trazado o había ideado este plan de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. ¿Sí? Vamos a ver 1 de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20 dice, voy a leer del 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Ahí está esa realidad. Hechos 4:28. Hechos 4:28. Aquí en este pasaje, ya estamos ahí, Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso está hablando de la muerte de Cristo. Desde antes Dios lo había ya trazado, la muerte de Cristo, el plan de salvación. ¿Sí? Esto sí lo dio. Hermanos, vamos a ver por qué esto, sí, por qué esta cita del sacrificio de Cristo. Hermanos, porque sí, es un plan que Dios había ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero hermanos, cuando Pablo habla en Romanos 8:30, en el 28 y en el 30, habla de una relación con personas, hermanos. Porque muchos también dicen que la predestinación fue establecida solamente para un grupo. ¿Sí? Espero y me sigan, ¿sí? Espero y me sigan con cuidado. Pero la predestinación, hermanos, tiene que ver con personas. Y hermanos, nosotros no podemos sacarla de la palabra de Dios. No podemos sacar esa palabra. ¿Sí? No podemos sacar esa enseñanza de la palabra, porque ciertamente Dios es soberano y Dios determina y traza las cosas según su voluntad. Pero vamos a ver, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué con personas? Hechos 1, vamos al libro de Hechos, ahora voy a estar usando muchos versículos, pero hermanos, lo necesitamos. Hechos 1, versículo 4 y 6. Hechos 1. Perdón, hermanos, no es Hechos 4:1. Bueno, voy a empezar, tengo aquí unas volteadas, con Efesios, perdón, es Efesios 1, es Efesios 1, 4 y 6.
Efesios 1, 4 y 6. Vamos a verlo. Ese es el pasaje. Ya lo cité la semana pasada también, pero quiero citarlos una vez más. Efesios 1, versículo 4 y 6 al 6. Dice, según nos escogió, ahí habla de elección, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, esa palabra, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ahí me detengo un poco, y en el libro de los Efesios afirma una vez más el apóstol Pablo, ¿sí? Afirma una vez más que él trazó el camino de los que él había elegido. ¿Para qué? Para que fuesen adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Adoptados como hijos de Dios. Bueno, vamos al versículo 11 y 12, hermanos, también ahí, 11 y 12. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados, otra vez, les trazó su destino conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En otras palabras, Él lo determinó, Él lo trazó, porque Él quiso, a fin de que seamos, Pablo hablando de Él, de personas nacidas de nuevo, ¿sí? Para alabanza de su gloria, ¿sí? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿sí? Entonces, síganme, hermanos, y vamos a ver esta palabra. Entonces, ahora Pablo, en el versículo 11 y en el 12, vuelve a usarla, esta palabra, para hablar de que Dios ya había trazado una vez más, ¿sí? Él había trazado el destino de los que aman a Dios. Primera de Tesalonicenses, quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:4. Primera de las Tesalonicenses 1:4. Dice Pablo aquí, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Aquí otra vez hablamos, ahora también de la elección. En 2 de Tesalonicenses 2:13, en 2 de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Hermanos, Dios pues no, la lección la vamos a ver más adelante. Déjeme decirle que la predestinación es parte de la elección. Lo tenemos que decir. La predestinación es parte de la elección, pero aquí vemos, hermanos, que es una realidad que cuando la Biblia habla de elección, habla de predestinación, hermanos. Son las mismas partes, ¿sí? Ahora, quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Versículo 1, Primera de Pedro 1, versículo 1.
¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paz sean multiplicados, hermanos. Y hay muchos pasajes, hermanos, en los que nosotros podemos estar hablando de esta elección. Entonces, hermanos, nosotros, al ver predestinación, elección, elegidos, ¿sí? Personas que Dios de antemano seleccionó, hermanos, nosotros no debemos de rechazarla. No debemos de rechazar, sino debemos de entender, hermanos, que es una doctrina bíblica. Porque como les comenté, escuché a algunas personas y que dicen que solamente es una teoría. Pero lo dicen, hermanos, que es una teoría por la teología hipercalvinista, hermanos. Sí, dicen que es una teoría por la teología hipercalvinista, que les vuelvo a ratificar, que dice que Dios seleccionó a unos para salvación y seleccionó a otros para condenación. Y estas personas le tienen miedo a eso. Y por tener miedo, hermanos, y el estudio de esto no es sencillo. No es sencillo. ¿Sí? Porque si nos metemos en la mente de muchos teólogos, acabamos patinando, hermanos. ¿Sí? Acabamos patinando con una cosa, con otra. Hermanos, tenemos que quedarnos con que la palabra de Dios nos habla de esta realidad. Que Él seleccionó y trazó el destino de algunas personas. Hermanos, nosotros no conocemos a esas personas. ¿Sí? Dios lo trazó. Métase, ¿se puede usted meter a la mente de Dios? Para muchos es injusto. Dice, no, Dios es injusto. Como a unos, como a otros. Pero hermanos, eso es ya filosofar, hermanos. ¿Sí? Pero es una realidad. Nosotros no podemos meternos a la mente de Dios. Métase a la mente de Dios y verá que se le funde la cabeza en menos de milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque lo único que podemos nosotros conocer es lo revelado y lo que el Espíritu Santo nos quiere iluminar, hermanos. Más allá de lo que está en la palabra de Dios, son conjeturas y son definiciones humanas, hermanos. ¿Sí? Son definiciones humanas. Así es que tengamos mucho cuidado, siempre con muchas posturas que hay por ahí entre muchas iglesias evangélicas. ¿Sí? Tengan mucho cuidado lo que hay en el internet, siempre lo decimos. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Nosotros lo único que podemos hacer es venir a la Biblia y ir entendiendo lo que la Biblia nos dice. No más. No más. Y cuando llegamos a la Biblia, hermanos, llegamos y hacemos exégesis. ¿Qué quiere decir? Que tomamos los pasajes y sacamos enseñanza de los pasajes. Pero muchos hacemos eisegesis. ¿Qué quiere decir? Que venimos a la palabra y en vez de sacar enseñanza de la misma palabra, por estar filosofando, yo le quiero meter a la palabra. ¿Sí? Y le quiero meter cosas a la palabra de Dios. Y tenemos que evitarlo. Tenemos que evitarlo. ¿Sí? Tenemos que evitarlo.
muchos apologistas, no muchos hermanos, algunos que yo he escuchado, algunos apologistas que yo he escuchado, ellos se invitan a sus oyentes a aprender filosofía. Sí. ¿Sabías, Carlos, eso? Sí, ¿saben para qué? Para ir filosofando más allá de lo que está escrito, para ir a decir más allá de lo que está escrito. No, hermanos, estamos confinados a creer solamente lo que está escrito, no más allá. ¿Sí? No más allá. Porque si no, vamos a cometer muchos errores en este punto. Entonces, hermanos, la palabra predestinación, la doctrina de predestinación, de la elección, bueno, vamos a verlo más de fondo en el capítulo 9, está en la palabra de Dios, ¿sí? Como una realidad. Ahora, hermanos, ciertamente Dios ha elegido y ha determinado, Él le ha determinado, le ha trazado el destino a algunos, hermanos. Sí. Él ha llamado a algunos a tener una relación con Él. Y con eso veo mi segundo punto, hermanos, que es la teología del llamado, hermanos. Regresamos a Romanos 8. Entonces Pablo, dando una afirmación, dice: de a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, en su conocimiento anticipado de Dios, Él ya sabe quiénes son. ¿Sí o no? Él ya sabe quiénes son. ¿O usted lo sabe? No, no lo sabe usted, ni yo lo sé. Él solamente lo sabe. Pero eso sucedió antes de la fundación del mundo, lo que muchos le llaman la eternidad pasada, ¿sí? Todo lo que se le llama la eternidad pasada. Hermanos, para que se haga efectivo esa elección, ¿sí? Esa elección ya está destinada desde antes, pero tiene que llegar a un punto para que se haga efectivo en el ser humano que Dios ha seleccionado, que Dios ha elegido. ¿Sí? Hermanos, y esto es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Sí, a ustedes desde antes los escogí, les determiné su futuro. ¿Sí? Pero tiene que llegar el tiempo en el que Dios nos llama para hacer efectiva esa elección y esa predestinación. ¿Sí? Porque a los que antes determinó, a estos llamó. Esta palabra llamó, kaleo en el griego, significa, fíjese lo que significa, el llamado de Dios a participar de las bendiciones de la redención. Quiere decir que en un tiempo determinado, esta elección tiene que tener su acción en el tiempo, hermanos. La predestinación es en la eternidad, donde no existe el tiempo. El llamado es cuando entra en el tiempo, hermanos. ¿Sí? Entra en el tiempo. Y ese tiempo, hermanos, todos tenemos un tiempo. Todos nosotros tuvimos un tiempo y Dios nos llamó. Porque si nosotros dijéramos de predestinación, todos estaríamos confinados al infierno, hermanos. Todos. Por pecadores. ¿Sí? Todos estaríamos confinados al infierno por pecadores. Pero Dios en su misericordia, en el tiempo, activa, pone en funcionamiento hacia la persona
lo que es la salvación, hermanos. La salvación. ¿Me van siguiendo o los estoy confundiendo, hermanos? La salvación. La salvación de Dios. Tiene que haber un llamado, hermanos, para que esa salvación llegue al ser humano que es pecador. Aunque Dios ya lo seleccionó, lo estoy enfatizando, hermanos. Tiene que llegar a este punto del llamado. ¿Sí? Tiene que llegar a este punto del llamado para ponerlo en práctica, para que se actúe, para que se ponga, para que entendamos que Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Pero hermanos, este llamado no es una llamada de teléfono, hermanos. Este llamado no es cualquier llamado. Este llamado por el cual se pone o nos afecta a nosotros, porque nos llamó, este llamado es por medio del Evangelio de Jesús, hermanos. ¿Sí? Este es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, este llamado tiene, voy a ver varias características, porque este llamado se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla más bien este llamado? Es increíble cómo se desarrolla este llamado. ¿Sí? Y como ya les dije, lo primero que necesita el hombre para este llamado es el Evangelio. Es el Evangelio. En Romanos 1:7, no lo busque, hemos sido llamados a ser santos, ¿verdad? Un llamado a la santificación, un llamado grande. Pero, hermanos, el Evangelio es el que activa ese llamado, y lo dice en Romanos 1:16 y 17. ¿Qué dice Romanos 1:16 y 17? Bueno, vámonos unas hojitas allá atrás para recordarlo. El Evangelio dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Hermanos, nosotros no conocemos quiénes son llamados a la salvación. Nosotros no conocemos quiénes son llamados a la salvación. Porque otra doctrina acerca de la elección es que dice, entonces, si Dios los eligió, ¿para qué nosotros predicamos? No, hermanos, esa es una aberrancia. Porque el hombre no puede llegar a Dios, al menos por el Evangelio de Jesús. Por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es como somos llamados, por el Evangelio. No por citarle el Salmo 23, hermano. ¿Alguien se ha convertido por haberle dictado el Salmo 23 que vimos en los varones? O dígame, ¿alguien fue salvo aquí por escuchar el Salmo 23? Claro, la palabra tiene poder y no regresa vacía. Pero para sus hijos, hermanos. ¿Sí? Pero este llamado inicia con el Evangelio. Y hermanos, aquí yo quiero hacer una exhortación de cuál hemos venido haciendo, es el comprometernos a predicar el Evangelio. Pero hermanos, el Evangelio, Cristo vino a la tierra, sí, predicó, a él lo golpearon, lo clavaron, pusieron una corona de espinas, lo llevaron a la cruz, a morir en una cruz, a ser sepultado y haber resucitado de los muertos. Ese es el Evangelio, para llamar a personas. Ese es el Evangelio, hermanos. Todo empieza con el Evangelio.
usted dedíquese al mundo a predicarle el Evangelio, pero también dedíquese a predicarse usted el Evangelio, hermano. ¿Sí? Nosotros después hacemos muchas cosas y perdemos el tiempo hablándole a la gente de otras cosas, pero nunca nos ponemos y nos detenemos a decir, ¿qué necesidad tiene este hombre? ¿Sí está pasando una necesidad grande a lo mejor? ¿O qué necesidad tiene esta persona? Pues la primera necesidad que tiene una persona es del Evangelio. ¿O no? ¿O qué necesidad tiene la persona? ¿Que lo saquen de sus deudas? ¿Que le ayuden en su matrimonio? ¿Esa es la necesidad primordial? No. Es que escuche el Evangelio de Jesús para que ¿verdad? Abra, para que se active ese llamado. El señor John MacArthur dice, para que se active ese llamado interno, hermanos, que es la elección. Para que se active ese llamado interno. Por ese llamado externo que es el Evangelio. Nosotros, como iglesia, no debemos de desistir de predicar el Evangelio. Fíjense, hablando de los elegidos, que solamente Dios sabe quiénes son, en Hechos capítulo 18, vamos a Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11. ¿Ya estamos ahí? 18, 9 al 11. Dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios a los corintios. Pero, a ver si estoy 18, 9 al 11, sí, del 9 al 11 dice. Sí, del 9 al 11. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y luego dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si todo empieza con el Evangelio, hermanos, y un mandato implícito a la iglesia es predicar el Evangelio, y hermanos, aquí Dios le dice a Pablo, no calles, porque yo tengo mucho pueblo aquí en Corintio. Iglesia Bíblica Zacatecas, no calles, porque Él tiene mucho pueblo aquí en Zacatecas y Guadalupe. No calles, porque tú no conoces a los elegidos. Tú no conoces a los que Dios predestinó. Tú no los conoces. Y tu responsabilidad es predicar el Evangelio para dar a conocer y para que ese llamado que Dios tiene para muchos que están allá se ponga en práctica. Para ese llamado de salvación, hermanos, se ponga en práctica, se ponga en acción. Acción, hermanos. Hermanos, el llamado que Dios le hace al hombre no es por ningún mérito. El llamado que Dios le hace al hombre
es por puritita gracia. ¿Sí? Es por puritita gracia. Este llamado que tú recibiste, porque tú recibiste ese llamado de Dios, fue por gracia, hermanos. Gálatas 1. Quiero que me acompañen a Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén antes de los que eran apóstoles. Hermanos, este llamado se recibe por la gracia de Dios. Entonces, hermano, al predicar el evangelio, tú eres el portador, sí, escúchalo, tú eres el portador de llevar ese mensaje de gracia. Así como alguien te llevó ese mensaje de gracia, tú debes de llevar ese mensaje de gracia. Y muchos podrán decir: hermano, eso ya lo sabemos. Hermano, eso ya lo conocemos. Hermano, eso ya, es más, somos expertos en la teología del evangelio. Bueno, yo nada más veo cuando vamos a ir a predicar al evangelismo, y no desde iglesia bíblica. Aún no está mi hermana José, pero desde que estábamos, Humberto, antes, éramos 3, 4, de 120, de 150, éramos 3, 4, a lo mucho 5, en algún mes se juntaban 7, y de ahí no pasábamos, hermanos, para evangelizar. De ahí no pasábamos. Bueno, yo sé que muchos personalmente están comprometidos con el evangelio, ¿sí? Espero que así sea. Espero que así sea. Entonces, hermanos, este llamado es por gracia, hermanos. Y tú eres un portador de la gracia, hermanos, por medio del evangelio. No que la gracia tú la lleves, sino que el mensaje del evangelio es el que lleva esa gracia, hermanos, de parte de Dios. Hermanos, entonces, somos llamados, es un llamado por gracia, necesitamos el evangelio para la gracia, para recibir la gracia y para activar ese llamado. Pero, hermanos, en ese llamado, ¿cómo sucede ese llamado? ¿Quién participa? ¿Es Dios o es el hombre? ¿Quién participa? ¿Quién participa en esto? Porque mire, hay una doctrina, creo que le llaman si no los expertos corríjanme, semipelagianismo, ¿sí? Que dice que el hombre determina su salvación. ¿Habéis escuchado eso? ¿Sí? Dice que el hombre determina su salvación. Pero, hermanos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, el hombre por sí solo no puede responder al mensaje del evangelio. El hombre por sí solo no puede, porque está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Está muerto, lo que le llaman la depravación humana, hermanos. No puede por sí solo, no hay nada en el ser humano, Fer, que le diga: ve, ve. No hay nada.
En el ser humano no hay nada, hermanos. Nada. ¿Sí? No hay nada. Nada es nada, hermanos. Entonces, ¿cómo es esto para el llamado? Si yo me predican el evangelio, yo respondí, pero ¿qué pasa con los que no responden? ¿Qué pasa con la persona que no me escucha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando renegamos de la gente que está en el pecado? ¿Qué decimos? No quieren oír, no quieren arrepentirse. Pero hermanos, no van a poder por sí solos. El hombre no va a poder por sí solo. Hermanos, para que el hombre pueda recibir este llamado, necesitas la gracia de Dios, pero necesitas la obra de Dios en ti. El hombre necesita la obra de Dios. Necesita un acto del Espíritu Santo, hermanos, para que este llamado se lleve a cabo. Un acto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una convicción para que el hombre, cuando escuche el Evangelio y decirle, Cristo murió por tus pecados, para decirle, eres un pecador y Dios ha muerto para salvarte, él puede entender su condición de pecador, necesita un poder de Dios en su vida. No más. El poder de Dios en su vida. ¿Cómo llega uno a tener convicción de pecado, hermanos? ¿Es por mí mismo? No, le voy a decir por qué. Porque cuando yo estaba en el mundo, cuando estaba en el pecado, yo sentía conciencia y me sentía mal. Pero esa conciencia no me llevaba, o esos que yo sentía mal no me llevaba a buscar de Dios. No me llevaba a quebrantarme y reconocer, pues yo soy malo, yo necesito arrepentirme. ¿Sí? Yo solo no podía, hermanos. Eso no me llevaba al arrepentimiento. Hermanos, solamente necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo usa el Evangelio, o Dios usa el Evangelio, y el Espíritu Santo es el que actúa en el ser humano. ¿Por qué? Quien lleva a la convicción de pecado es el Espíritu Santo, hermanos. Vamos a Juan 16. Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, versículo 8. Dice, voy a leer desde el 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo convence al hombre del pecado? El Espíritu Santo, hermanos. Solo necesitamos una obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Vamos a 1 Tesalonicenses. Yo sé que están de acuerdo conmigo ahí. 1 Tesalonicenses 1:4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Cómo llegó el evangelio? Sino en el poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, hermanos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, esto es del Espíritu Santo, hermanos. No más. Entonces, es el Evangelio, es la gracia. Necesitamos una acción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para nosotros. Ahora, hermanos, la pregunta que hice al principio, ¿es Dios o es el hombre que participa en la salvación? Muchos argumentan, hermanos, que el hombre participa en su salvación porque es el que tiene fe, ¿sí? Porque de él nace la fe. Y muchos dicen esto, que tiene fe. Entonces el hombre puede producir esa fe. Hermanos, esa es una equivocación. El hombre no puede producir fe. El hombre no puede producir fe. No puede producir fe el hombre. ¿Por qué? Porque el único que produce fe es Dios en el hombre. Mire, vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Solamente tomé unos pocos versículos, hermanos. Hebreos 12:2, hermanos. Dice, ¿ya estamos ahí? Puestos los ojos en Jesús. Y luego dice, Él es el autor, quiere decir que Él es el que la produce, y el consumador de la fe. Entonces, es el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, Dios es el que produce la fe. Dios es el que sostiene la fe. Entonces, la fe salvífica es la que Él lo produce en el corazón del ser humano, no en sus emociones. Entonces, por ahí ya quitamos al hombre de actuar en su salvación, ¿sí? Ahí lo quitamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce la fe. Pero en Romanos, regresamos a Romanos 10, versículo 17, vamos a ver qué es lo que dice Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, este pasaje, aunque lo vamos a estudiar, este versículo está dentro de la evangelización de aquellos que necesitan conocer a Cristo. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene la fe? De Dios. ¿Y qué necesita Dios para que el hombre tenga fe? No es automática, hermanos, No es mística la fe. No es automático. El hombre no va a poder tener fe por sí solo. Necesita la predicación, necesita la palabra de Dios para poder, ¿sí?, producir esa fe en el ser humano, hermanos. ¿Sí? El hombre no. Nada, hermanos. Ahora bien, la fe, hermanos, para muchos la consideran, o por muchos que dicen que la elección es por medio de la fe, entonces la fe se volvería una obra, y el hombre podría gloriarse de su salvación. ¿Por qué? Porque yo tuve fe, ¿sí? Pero hermanos, si la fe la produce Dios, si es por medio del Evangelio, entonces todo lo prepara Dios. Entonces alguien podría preguntar, entonces, ¿todos los cristianos son robots de Dios? ¿Todos los cristianos son robots de Dios? Porque solamente está determinado a lo que Dios dijo. Sí.
pero ¿será robot? No, el hombre tiene una responsabilidad, hermanos. El hombre tiene una responsabilidad. ¿Sí? Aunque Dios ya prepara todo para la salvación, todo lo preparó para la salvación, todo. Pero entonces hay una responsabilidad en el ser humano, ¿sí? Hay una responsabilidad moral en el ser humano, ¿sí? Hay una responsabilidad moral de responder a ese llamado de Dios. No es que Él va a actuar, Dios ya lo hizo todo, ¿sí? Pero déjeme decirle, en estos pasajes, voy a explicarles un poco más. Juan 3:16, de tal manera, ya hasta se lo saben de memoria, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? No, es que no se lo saben, ¿verdad? Iglesia bíblica. Va a decir, no, uno más difícil. Hermanos, 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Ahí está la responsabilidad del ser humano. No se pierda, mas tenga vida eterna. El creer, Dios pone el creer, ese creer. El hombre solamente tiene que recibirlo, hermanos. El hombre, esa es su responsabilidad, nada más. ¿Sí? Juan, ahí en el 18. ¿Sí? En el 18. En el versículo 18. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de su Hijo Jesucristo. Estos pasajes, hermanos, nos muestran como si todo dependiera del hombre. ¿Sí? Cree, ven ese creer, pero ese creer es producido por Dios. El hombre solamente tiene que hacerlo, hermanos. Dicen algunos, ¿cómo funciona eso? Yo no lo sé, yo no soy Dios, hermanos. ¿Sí? Yo no soy Dios. Juan 5:40, hermanos, Juan 5:40. Dice, y no queréis venir a mí, otra vez como si el hombre en él estuviera esa disposición, venir a mí para que tengáis vida. No, hermanos, cuando Dios ya lo hace todo, el hombre va a responder. El hombre va a responder. Otro pasaje, hermanos, Segunda de Tesalonicenses 2:12. Segunda de Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otra vez, este pasaje nos dice como que viene del hombre, el escoger, que viene del hombre. Pero Dios ya lo ha hecho todo, hermanos. Solo el hombre necesita si recibir, o el hombre va a decir, no quiero. No quiero. Definitivo, no quiero. No quiero. Entonces, hermanos, esto es, para la mente humana es muy difícil, son muy difíciles cosas estas. Pero, si entonces tenemos de que somos llamados, hermanos, somos llamados, entonces Dios produce todo, y el hombre tiene nada más que recibir o rechazar sin ninguna obra de él, hermanos, ¿verdad? Entonces, la predestinación es el camino que lo lleva, y muchos usan este ejemplo de una puerta
en donde dice, venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Dios está invitando a entrar por esa puerta. Entra por la puerta del redil, ¿sí? ¿Por qué? Todos son llamados, dice Mateo 20:16 y Mateo 22:14, hablando de dos parábolas de las bodas, y descubre a unos que no tienen vestidura de bodas, hermano, y dice, amigo, ¿cómo estás aquí? ¿Por qué no tienes vestido de boda? Y le dice, sáquenlo. Entonces dice, todos son llamados, bueno, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, muchos son llamados y muchos son escogidos. Muchos responden al Evangelio y entran por esa puertita de venir a mí todos los cansados y trabajados, hermanos, y parece ser que es la obra del hombre. Pero no, hermanos, vamos a Juan 6:44. No, esa es la responsabilidad del hombre, entrar por esa puertita, hermanos. Juan 6:44. Juan 6:44. Evangelio de Juan 6:44. Esta ilustración se la escuché a un hombre que estaba estudiando acerca también de este tema, y él dio esta ilustración acerca de la puertita. Entonces esa puertita dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, pareciendo que yo voy a entrar, yo entro, sí, ya Dios hizo todo, yo solamente voy a entrar, sí, pero no está tampoco, sino está en esa responsabilidad humana de responder, hermanos, pero hermanos, todo es de Dios. Juan 6:44, ya estamos ahí, 6:44, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, sigo leyendo, en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermanos, ¿cuándo escuchó usted la voz del Padre? ¿Cuándo, hermano? En el Evangelio. En el Evangelio usted escuchó la voz del Padre, hermano. ¿Sí? Sigo leyendo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Hasta ahí voy a llegar en el 48. Entonces, Cristo hace una declaración tan fuerte, en donde en esta ilustración de la puerta uno entra, ven a mí los cargados y trabajados, pero cuando está uno adentro de esa puerta hay otro eslogan que dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Hermanos, es de Dios esto, sin quitar la responsabilidad del ser humano, hermanos. Porque, bueno, voy a leer el 63 de ese mismo pasaje. Versículo 63. ¿Sí? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de entre vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? Versículo 65. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Ahí está la elección, hermanos. Así es como sucede en usted. Ahí, hermanos. Todo lo hace Dios. Todo. Solamente la responsabilidad en el hombre es entrar por esa puerta. Esto, hermanos, es hasta ciertamente, hermanos, para muchos no lo podemos entender. ¿Sí? Muchos no lo podemos entender. Esa es la mente de Dios. No puedo cuestionar la mente de Dios. En la elección vamos a ver más abiertamente. No puedo entender, pero sin embargo, ahí está en la palabra. Entonces, hermanos, este llamado eficaz de salvación viene por la predicación del Evangelio. Es por gracia, hermanos. Es por gracia. ¿Sí? Dios es por un acto poderoso del Espíritu Santo, es por un acto del Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que produce la fe, hermanos, es el que produce el arrepentimiento. Hasta ahí voy a llegar, hermanos, porque ahí todavía me falta el arrepentimiento, hermanos. Es solo de Dios, hermanos. Solo es de Dios. Hermanos, usted no puede forzar a la gente por ningún motivo. Usted no puede forzar a la gente. No la force, hermanos. Usted predíqueles el Evangelio. Y todo lo que acabamos de decir, Dios lo va a hacer. No lo va a hacer usted ni yo. No lo va a hacer usted ni yo. Todo lo va a hacer Dios. Entonces, hermanos, voy a terminar con esto. Entonces, hermanos, usted no esté a dele y dele con las personas. Voy a decir en qué sentido. No hostigue a la gente. No hostigue a la gente. ¿Sí? Mire, hay gente, usted puede estar preguntando, hay gente a la que le comparten el Evangelio y no responde. Hay gente a la que le comparten y no responde. Y no responde. Pero hay gente, a esa misma gente, pasando 6 meses o pasado 1 año, le vuelve a compartir el Evangelio y entiende. No está en usted, hermano. Usted solamente haga la obra. Eso está en la soberanía de Dios. Solo en la soberanía de Dios. Déjese de cansar y de quemarse las pestañas, hermano. Sí da tristeza cuando la gente no quiere. Pero ¿sabe qué? Esas ya son cuestiones de Dios y las personas que no quieren. ¿Sí? Vamos a orar.